Gente de campo, integrando a un país. Muy buenos días para todos, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente en esta mañana de domingo aquí por la pantalla de la tele, con más Gente de campo y también por AM970 Radio Universal. Hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con los commodities. Si ya tocaron su pico máximo y ahora lo que están buscando es un nuevo equilibrio, están bajando. ¿Qué pasa con los costos? ¿Qué pasa con los insumos? En algunos casos vienen bajando, seguirá bajando, se mantendrán. Bueno, vamos a hablar de todo eso en esta mañana de domingo aquí por la pantalla de la tele y como decíamos por AM970 Radio Universal. Vamos a comenzar a presentar al panel que tenemos en la jornada de hoy. Rafa Tardáguila, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenos días. Como siempre, un gusto estar, como todos los domingos de mañana, aquí en la tele. Y saludos a la audiencia de Radio Universal también. Vamos a recibir también al economista Gabriel O'Donnell, socio de CPA Ferrer. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Un gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Y vamos a recibir también al ingeniero agrónomo Santiago Raffo. Es el responsable de insumos de la empresa Megaagro. ¿Cómo andás, Santiago? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Juan? Un gusto, gracias por la invitación y saludo a la audiencia y encantado de acompañarlos. Muy bien, gracias por venir. Y también, como todos los domingos, a Andrés, que hoy, además de estar aquí en el destacado de la semana, nos va a acompañar en la mesa. Gracias por estar, Andrés. Buen día, Juan. Un gusto estar con la audiencia, como todos los domingos. Y bueno, vamos a comentar un poco de perspectivas de commodities. Bien, buenísimo. Vamos a comenzar, como es habitual, con el destacado de la semana, que es presentado por Clipex. ¿Te enteraste que ahora podés comprar cualquiera de los cepos Clipex hasta en 24 cuotas sin intereses? Y las mangas y alambrados incluso podés pagarlas hasta en 5 años. Haga el clic. Use Clipex. Bien, y en el destacado de la semana vamos a hablar del dólar, Andrés. ¿Se recupera el dólar? Bueno, sí, en las últimas, quizás últimos días, desde que arranque de julio, tuvimos ahí un pequeño quiebre en la cotización del dólar en el mercado interbancario en Uruguay. Recordemos, el primer semestre Uruguay cerró con una caída del tipo de cambio de casi 11% en términos nominales. Esto de alguna forma había mostrado cierto desacople respecto a lo que estaba pasando en otros mercados, en países emergentes, incluso en economías desarrolladas, salvo Brasil, que también el tipo de cambio cayó en el orden de 6%. Después otros países como Chile, Colombia, Nueva Zelanda, Australia, estaban mostrando una cotización al alza del tipo de cambio en su valor nominal. Y bueno, llegamos a tener un pico de 39 pesos sobre el cierre del primer semestre, ahí quizás fue donde tocó su valor más bajo en lo que va del año, y eso obviamente ya había encendido alguna preocupación de los exportadores con algún comunicado que habíamos comentado en su momento también en alguna otra salida acá. Pero bueno, después quizás de ese cierre del primer semestre tuvimos un pequeño repunte en la cotización del dólar, que casi, digamos, tampoco fue menor, ¿no? Fueron casi 3 pesos, hoy está más o menos el promedio interbancario en el orden de los 42 pesos, en las últimas jornadas quizás aflojó un poquito, llegó a 42 y después tuvo una pequeña corrección a la baja, pero no deja de ser una recuperación importante. Sobre todo pensando en esto que vamos a comentar efectivamente. Tenemos, en general, cuando se dan este boom de precios de commodities, la tendencia que ocurre con el tipo de cambios es que se debiliten las economías emergentes. Bueno, ahora estamos viendo un fenómeno donde quizás muchos commodities están con un precio a la baja y el tipo de cambio el dólar a nivel global se está fortaleciendo por varias razones. Obviamente quizás el más relevante es lo que está pasando en la política monetaria de Estados Unidos, donde hay una preocupación clara por la inflación y donde la Fed está subiendo la tasa. La próxima semana se da por descontado que va a haber un nuevo incremento de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal, de la misma magnitud que fue el último ajuste. El Banco Central Europeo esta semana subió la tasa de interés después de 11 años y dejó de estar en terreno negativo por encima de lo previsto. El mercado esperaba una suba del orden de 25 puntos básicos, fue de 50, o sea que hay una preocupación marcada por la inflación a nivel global, no solo en Estados Unidos, también en países europeos. Y bueno, también obviamente esto está generando tensiones y incertidumbre de un riesgo de una recesión. Claro. Claramente el dólar siempre es un refugio natural para muchos inversores cuando ven que se puede complicar la economía a nivel global. Y bueno, esas son algunas señales que han emergido y que algunos analistas están advirtiendo en las últimas semanas. Andrés, si vemos la siguiente placa, bueno, ahí como dice, en el mes de julio se insinúa un cambio.
Sí, bueno, tenemos, obviamente que todavía tenemos que esperar si esta tendencia se consolida. Hay fundamentos desde el punto de vista, sobre todo de la economía del exterior, que están pautando que el tipo de cambio debería mostrar una trayectoria al alza. Quizás ahora tengamos a Gabriel que lo podamos indagar un poco más, a ver cómo él visualiza lo que está pasando con el tipo de cambio y qué perspectivas tiene en CPA Ferrer sobre lo que puede pasar con el tipo de cambio. Así que bueno, yo creo que hay fundamentos para pensar que el dólar debería fortalecerse, quizás no en forma disparatada, pero sí ver un tipo de cambio más alto en los próximos meses. Andrés, muchísimas gracias. Te vemos un ratito ya en la mesa aquí. Perfecto. Bien, vamos a ir ingresando en el tema de hoy. Como decíamos, el tema es commodities. ¿Qué pasó? Tocaron el pico máximo ya, comenzaron a bajar. ¿Se va a estabilizar? ¿Puede seguir bajando? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a hablar también de los precios de los insumos. Suben, bajan, hay un vaivén permanente. Vamos a estar hablando de todo esto. Vamos a ver el siguiente informe preparado por nuestra compañera Mercedes Sabín, que es presentado por Zambrano y compañía, primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Haga solo buenos negocios con Zambrano. Zambrano Haciendas, campos, insumos, remates, remates por pantalla, equinos, lanas, propiedades, inversiones agropecuarias. Zambrano y compañía, un lugar de buenos negocios. El contexto internacional continúa evidenciando incertidumbre, con una inflación que se mantiene en niveles elevados, endurecimiento de las políticas monetarias a nivel internacional, una economía china fuertemente afectada por las restricciones al COVID-19 y desaceleración en las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos y Europa. En este escenario, los precios de las materias primas han mostrado una baja en el mercado internacional. En el caso de los granos, tras el pico alcanzado en junio, la soja del año próximo se aleja de las referencias manejadas este año, cotizando en el eje de los $460 por tonelada. Productos como la carne, el trigo y los lácteos también están lejos de los picos alcanzados entre marzo y abril de este año. El índice de precios de los alimentos de la FAO cayó en junio 2,3% con respecto a mayo, marcando el tercer descenso mensual consecutivo, aunque todavía muy por encima de su valor de hace un año atrás. Según datos de la FAO, los precios internacionales del trigo disminuyeron un 5,7% en junio. En cuanto a los productos lácteos, el indicador mostró una suba de 4,1% en junio, al tiempo que en julio, Fonterra mostró bajas en el indicador promedio, con la leche en polvo entera cotizando a $3.757 por tonelada en la última licitación correspondiente al 19 de julio. En cuanto a la carne, el índice de precios de FAO mostró una leve suba tanto para carne bovina como ovina en el mes de junio. Con relación al petróleo, las señales de incertidumbre han provocado inestabilidad en el valor del barril, que cayó la semana pasada levemente por debajo de los $100, alcanzando los niveles más bajos de las últimas 12 semanas, aunque en esta se observó una leve recuperación. En este contexto, los precios de las materias primas parecen ya haber alcanzado su pico, al tiempo que los insumos también están sumergidos en un escenario de mucha inestabilidad. En el caso de los agroquímicos, los valores sobre fin del año pasado comenzaron a bajar, buscando desde hace un mes una estabilidad, la cual está siendo hackeada por el aumento de los costos de los fletes y la situación sanitaria en China. Los fertilizantes, en tanto, mostraron tendencia a la baja desde fines del 2021 hasta el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, que provocó un fuerte rebote en los valores. Desde entonces ha habido una gran especulación y en las últimas semanas comenzó una fuerte baja, liderada por el nitrógeno, que ahora busca estabilizarse, arrastrando tímidamente al resto de los nutrientes. En ambos rubros, todo esto genera mucha incertidumbre hacia adelante. Bueno, muy bien. Ahí tenemos el tema entonces arriba de la mesa. Vamos a comenzar a conversar en esta mañana de domingo aquí por la pantalla de la tele y a M970 Radio Universal. Rafa. Como decía el informe de Mechi recién, hay una baja bastante generalizada. Así como antes venían bastante, también era generalizada la suba de los precios de las materias primas, lo cual le daba solidez a la tendencia. Ahora hay una sólida tendencia a la baja de, por lo menos, la amplia mayoría o todos los que nosotros, las materias primas que a nosotros nos interesan. Algunas tocaron máximo entre marzo y abril, otras a principios de junio, pero todas están ahora más abajo y los índices de commodities, que hay varios, así lo reflejan. Yo suelo seguir uno que es el CRB, el Commodity Research Bureau de Reuters,
que de un pico de 351, es un índice que a principios de junio bajó a 300 y poquito, un 13%. Pero después, el contrato de trigo de diciembre de 2022, el de la próxima zafra, está 34% abajo del pico que había sido a mediados de mayo. $470 había llegado, Chicago, diciembre 22, y está poquito por arriba de los $300 ahora. Bueno, la soja hizo el pico un poco después, $573 el contrato de la próxima cosecha, ¿no? Julio 23, y ahora está en el entorno de los 485, una baja de 15%. La leche también hizo el pico a principios de marzo, de la leche en polvo entera, bajó $1.000 a la subasta de la plataforma de Fonterra, la última, la del martes pasado, de 4.757 a 3.757, exactamente $1.000 abajo. Y nosotros hacemos en Faxcarne, ¿no?, el índice medio del novillo a faena en el Mercosur, y coincide, ¿no? Hizo un máximo a principios de abril de $4,58 el kilo carcasa, y desde entonces bajó casi 60 centavos por kilo carcasa, un descenso de 13%. O sea, es una baja generalizada. Bueno, el petróleo, como decía Micha también, bueno, ahora subió un poco, estaba a 106, 107 por ahí, pero venía de 120 y pico cuando explotó la guerra en el este de Europa, los metales, el cobre, ni qué hablar. Es una tendencia sólida que me parece que, o generalizada, que le da solidez a la misma. Y de las razones, capaz que mejor que hable el economista, que se le va a entender mucho Primero le mejor vamos a que preguntar a Gabriel a ver qué ve él justamente sobre lo que está pasando. Bueno, en realidad, estrictamente los expertos en temas de precios agropecuarios y de tendencias agropecuarias son mucho más ustedes que quien lo mira de afuera. Lo que uno en todo caso puede hacer son algunas consideraciones en relación a fundamentos económicos más globales que están detrás de la formación de precios de los commodities. Entonces, uno lo que debería mirar hacia adelante es, estamos claramente en una economía preocupada, una economía global preocupada por la inflación y por lo tanto con políticas monetarias contractivas en todos los lugares, en particular en Estados Unidos, como recién señalaba Andrés, y a su vez con un riesgo o una perspectiva de una economía que va a crecer bastante menos de lo que esperábamos. O sea que tanto por el lado de la demanda como por el lado del el factor dólar, la probabilidad de que los commodities pudieran prolongar de manera generalizada una tendencia alcista es muy baja. De hecho, todos estábamos esperando que el fenómeno bajista empezara a tener lugar. La razón por la que eso no había ocurrido probablemente está asociada al gran ruido que hay en el sistema de precios internacional por los fenómenos de naturaleza extraeconómica, fenómenos geopolíticos o los impactos de la guerra sobre algunos commodities. Pero lo que uno debería mirar es, bueno, ¿cuáles son los commodities que tienen una tendencia más estable a largo plazo? Y cuando se manifiesta una tendencia, ¿suelen los otros commodities seguir? Claramente los metálicos. Tanto los energéticos como los alimentos están jalonados por fenómenos de naturaleza de oferta y demanda especiales. En el caso de los energéticos, por fenómenos esencialmente de naturaleza geopolítica. Y en el caso de los alimentos, de naturaleza climática muchas veces o de balance de stocks. En cambio, en el caso de los metálicos, es un termómetro que puede permitir medir mejor la fortaleza de las economías industrializadas o de las economías que tienen activa participación en el mercado internacional. Y lo que estamos viendo en los metálicos, como recién se señalaba, es una tendencia firme de hace unas cuantas semanas al descenso. Entonces uno lo que debería esperar es que a esa tendencia se van a sumar los energéticos tarde o temprano y probablemente los agrícolas. Si a eso le agrego una demanda china ralentizada por fenómenos de naturaleza sanitaria como lo que generaron, tenemos el combo servido para decir, bueno, dólar fortalecido, economía global con menor crecimiento y con riesgos de recesión y una economía china fuertemente ralentizada, la tendencia debería ser a la baja de los precios. Pero sin perder de vista lo siguiente, ¿no? Y ese es el arte de esto, y por eso ustedes son mucho más importantes que nosotros los economistas. No se pueden hacer predicciones sobre precios tan específicos como son los commodities o como es el tipo de cambio. Su formación ocurre en mercados muy diversos y por lo tanto suelen ser muy volátiles. Entonces hacer una predicción robusta como en otros agregados o en otros precios es imposible, por lo tanto, a veces los fundamentos importan mucho más que el análisis de la economía global. Andrés, y dejo lo último para Santiago. Andrés,
No, quizás obviamente la interrogante es si efectivamente esta corrección que vamos a tener puede de alguna forma afectar las expectativas de crecimiento que tenemos. Quizás ahí, Gabriel, no sé cómo lo ves. Efectivamente podemos tener una corrección importante en este envión que tuvimos en el último año y medio, que pueda un poco ralentizar el crecimiento de la economía en el mediano plazo, digamos. Rápidamente, la economía ha tenido un fuerte envión fundamentalmente por un efecto rebote, digamos. Si uno mira el crecimiento de la economía uruguaya desestacionalizado primer trimestre contra cuarto trimestre, estamos creciendo anualizadamente 2,5 y estamos yendo lentamente a lo que es el crecimiento del Producto Potencial de 2,1, con lo cual yo te diría que este escenario, digamos, más negativo desde el punto de vista externo, en todo caso le agrega un poco más de malas noticias a este crecimiento modesto. O sea, no es cierto que Uruguay está creciendo el 8,3%. Estamos rebotando de una caída muy pronunciada. Por lo tanto, la lectura correcta, estamos creciendo entre 2 y 3%, y en este escenario internacional es probable que esto sea un poquito menos, pero al mismo tiempo el mercado interno se va a terminar de consolidar un poco más, con lo cual eso lo puede compensar. O sea que, en realidad, por ahora las noticias que tenemos no deberían hacernos sentir mucho más pesimistas de lo que hemos dicho hasta ahora. Santiago, en este escenario, ¿qué está pasando con los insumos? Un primer concepto. Sí. Yo no ahí un poco, haciendo un paréntesis, Santi, tomando lo que decía Rafael, digo, nosotros desde el punto de vista de los commodities o de los granos, básicamente, vemos que obviamente hubo un pico exagerado que está bajando, pero vemos que los precios de los granos deberían estar en una banda de flotación 2 o 3 escalones encima de los precios que había pre-pandemia. O sea, la soja desde el 2014 hasta el 2019, 2018 valió de entre 300 y 350 dólares. Vemos que por razones de tipo de cambio, temas relativos, debería estar en niveles más altos, y los insumos acompañan un poco eso. Bien, perfecto. Ya vamos a seguir justamente hablando de este tema. Nos tenemos que ir a la primera pausa. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo UI. Además se pueden ver los programas anteriores en el canal de YouTube, Gente de Campo, también en la página web tele12.com, y como les decíamos al comienzo, también ahora nos pueden escuchar en AM 970 Radio Universal. La pausa y ya volvemos. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Ya estamos inscribiendo e inspeccionando para el próximo remate de Plaza Rural. La mejor opción para vender su invernada y cría es Indarte y Compañía en Plaza Rural. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Estamos en esta mañana de domingo hablando de qué pasa con los commodities, qué pasa con sus precios. Si ya tocaron el máximo, comenzaron a caer, están buscando una estabilidad. ¿Qué pasa con el precio de los insumos también? Ya seguimos hablando del tema. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Santiago, la inestabilidad para el precio de los insumos es tremenda, ¿no? Exacto, sí. La verdad que hoy estamos en un mercado con tremenda incertidumbre. Ahí hago un paréntesis porque cuando hablamos de insumos globalizamos todo junto, y siempre es bueno segmentar semillas, agroquímicos, fertilizantes y granos y subproductos. Porque cada uno tiene su lógica, cada uno se mueve por caminos distintos y bueno, la verdad que sí. Como veníamos hablando en el bloque anterior, nosotros creemos que vamos a estar en un nivel alto de insumos, como también de granos, por más que hayan tocado sus picos y se estén estabilizando. Y en esa banda va a haber mucha inestabilidad, va a haber grandes problemas de abastecimiento. Y bueno, y creemos que si vemos una gráfica en 3-4 años, siempre los insumos acompañan, los granos acompañan los insumos. Pero si hacemos un zoom en estos últimos 6 meses,
Vemos que de repente, como dijeron en la presentación, los agroquímicos venían cayendo, los fertilizantes tuvieron un comportamiento que venían cayendo y explotaron a raíz del conflicto, los granos iban subiendo, en fin, está tremendamente inestable y bueno, y en ese ambiente hay que tomar decisiones, hay que planificarse, hay que ordenarse, hay que abastecerse, hay que abastecer al mercado y en fin, vemos, como dijiste al comienzo, gran incertidumbre. El tema será cuánto... ¿Iba a decir algo? No, efectivamente, por lo que estaba hablando de cómo manejar. ¿Se puede dar un efecto de especulación con el tema de que puede haber sobrestock de algunos operadores? Obviamente es que es difícil saber, pero... No, sin duda que cuando, por ejemplo, digo, el tema es muy amplio, pero por poner un ejemplo, cuando arranca el conflicto Rusia-Ucrania, en el tema fertilizantes, la urea que venía bajando sube $500 y ahí hubo patas de abastecimiento, logísticas, realmente de oferta y demanda, pero una especulación brutal. La pata de la especulación ahí fue tremenda y bueno, estamos viendo que a pocos meses los precios retornan a cómo venían en ese momento. Siempre bajan más lentos que empiezan a reaccionar después que los precios de las materias primas y bajan también después. El asunto sería saber qué es lo que habría que comprar ahora y qué habría que dejar para comprar dentro de algunos meses, ¿no? Pero la querés toda también. Si das esa receta, sí, pero metes un golazo. En este momento, desde que arranca el conflicto ahora, la urea subió $500 y bajó $500. O sea, hubo un efecto muy rápido y los granos no hicieron ese movimiento. Claro. No, a mí me parece, estoy bastante de acuerdo contigo en cuanto a que lo esperable es una corrección a la baja en los precios, no es esperable volver a las referencias anteriores por el momento. En el caso de la carne, que es lo que nosotros más seguimos de cerca, eso parece bastante claro en la medida que hay argumentos estructurales que ayudan a pensar en una demanda sostenida, y esos argumentos hay que buscarlos en China, por supuesto, ¿no? El crecimiento de la demanda china por carne vacuna ha sido muy sostenido. Se suponía que cuando recompusieran su stock de cerdos iba a bajar el precio del cerdo y acompañar la carne vacuna. Bajó el precio del cerdo porque recompusieron la piara, pero la carne vacuna siguió subiendo tanto en los volúmenes de importación como en los valores medios de importación. Ahora está habiendo un problema en China, sí, con una corrección a la baja, medio en el contexto de todas estas caídas, pero se habla de correcciones de 10, de hasta 20% en los importadores al tener que vender dentro del mercado interno chino, porque están con un problema de demanda, por lo que decía Gabriel de la ralentización de su economía. Pero las subas han sido de mucho más que eso, ¿no? Y la expectativa sí es de una corrección relativamente importante, hasta 20%, pero no de volver a los niveles de precios que había antes de que empezara toda esta... movida de valores. Sí, que en China con la carne empezó cuando la peste porcina africana, que fue a partir del segundo trimestre de 2019. Gabriel, ¿coincidís? ¿Todo va a quedar varios escalones más arriba, por más que se reacomode un poco? A ver, insisto, es difícil para nosotros que vemos este mundo de afuera ser más precisos que los que son ellos, que lo siguen mucho más de cerca. Lo que sí uno puede decir, en el caso de la carne, que parece que es un fenómeno bien interesante, Uruguay está atravesando una circunstancia que yo entiendo que es relativamente transitoria de ventaja, digamos, que es básicamente el repliegue de Argentina, la salida de Argentina del mercado internacional y por otro lado las circunstancias particulares que Australia tienen en relación a su rodeo y por lo tanto a su capacidad de suministrar de manera continuada a la demanda china. La normalización que eventualmente en algún momento se va a producir de los dos fenómenos, no sé cuándo, probablemente el australiano mucho más rápido que el argentino, puede dar lugar a un escenario distinto. Pero en cualquier caso creo que sí, y eso es una diferencia en relación a los granos, el trabajo que ha hecho Uruguay de largo aliento en el sector cárnico hoy nos hace jugar en una liga distinta de la que solíamos jugar y por lo tanto uno de los efectos positivos es que la volatilidad de ese precio es menor porque jugamos en un nicho más, digamos, más selecto. Entonces yo creo que en principio la tendencia que uno puede mirar desde afuera es efectivamente los precios van a volver hacia atrás, pero probablemente no vuelvan
a los niveles previos, pero en particular yo creo que en el caso de la carne eso no va a ocurrir en el corto plazo y creo que más bien el precio, Uruguay va a seguir disfrutando todavía de esta primavera de precios favorables y la clave va a ser que podamos industrializar sin afectar digamos, el suministro interno y sin que eso genere un conflicto interno en el país, porque creo que las oportunidades van a seguir estando en el sector cárnico. De todas maneras, me parece, por lo menos desde mi punto de vista, esos dólares 5.50 que había hasta hace 3 o 4 semanas era de un mercado interno, además recalentado por una escasez de oferta, ¿no? O sea, hay unas condiciones estructurales que ayudan a sostener un precio. Acá había unas condiciones de mercado interno por una oferta muy disminuida que habían recalentado el precio del ganado, no de la carne, más allá de lo que el mercado exterior argumentaba. Andrés. Sí, no, a mí me gustaría saber un poco cómo ve Gabriel el tema cambiario, porque efectivamente quizás puede haber señales de que tengamos un dólar más alto, que eso es un insumo importante y que los productores siguen de cerca, porque obviamente por una cuestión de ingresos en esa moneda para muchos rubros, con vecinos que van a estar complicados y que seguramente ellos sigan baratos en dólar, en particular Argentina, que obviamente es un competidor directo de Uruguay en muchos productos. Sí, a ver, Uruguay, como tú señalaste al principio, Andrés, estaba con un claro comportamiento desacoplado en relación a lo que era el comportamiento del dólar a nivel global. Eso por diversas razones. Había razones genuinas, de fundamentos, porque tuvimos una muy buena cosecha, porque los precios de la carne estaban muy elevados y eso suponía exportadores liquidando. Y a su vez, como estamos con jugadores relevantes en el mercado, en el lado importador, que no están jugando mucho el partido, típicamente empresas públicas que sin ser ANCAP no están jugando como grandes demandantes de dólares, el mercado había estado muy afectado con una tendencia bajista. Además, como Uruguay no está conectado directamente con los mercados globales, porque no tiene un mercado de valores sofisticado, todo eso hizo que esa tendencia global en Uruguay fuera más lenta en pegar la vuelta de la que ocurrió en el mundo. Pero nosotros sabíamos, todos los analistas teníamos la perspectiva de que el dólar iba a subir. De hecho, teníamos 44 pesos a fin de año, la mayoría de nosotros en nuestras perspectivas. Y eso que a fines de junio parecía una locura, hoy ya no parece una locura. Entonces, la impresión que tenemos es que el dólar en Uruguay, de manera lenta y moderada, porque el tipo de cambio está alineado a los fundamentos de Uruguay, va a seguir de manera lenta al alza, pero lejos de los valores relativos de precios que hay en Argentina y Brasil. Estamos 50% caros respecto de Argentina en relación al promedio histórico y 40 largos respecto a Brasil. Pero eso no es tanto por un problema de que nosotros estemos caros en dólares, sino porque ellos están extremadamente baratos por el desorden que sobre todo Argentina tiene. Brasil va a apreciar el real, sobre todo cuando se despeje la incertidumbre electoral y de alguna manera este escenario internacional se despeje un poco. Yo creo que hay buenas oportunidades para que el real se aprecie, pero una vez que la tendencia del dólar a nivel global se estabilice un poco, en el caso de Argentina absolutamente no. Y si bien es cierto que Argentina es un competidor directo de Uruguay, me parece que, por ejemplo, en el caso de la carne, por restricciones internas de la política, no nos va a salir a jugar una mala noticia dentro de poco. Argentina va a seguir atrapada en el círculo de evitar exportar. Creo que es distinto en el caso de los granos, pero bueno, en cualquier caso nosotros ahí somos un jugador que seguimos esto mucho más de lejos, porque el mercado es mucho menos diferenciado que el de la carne y somos tomadores típicos de precios. Entonces Argentina es importante que esté, pero más importante es cómo va a ser la cosecha en Brasil o cómo son los balances de stocks a nivel global en función de la cosecha en el hemisferio norte, ¿no? Antes de salirnos del dólar, la pregunta que todos le hacen a un economista, no sé. ¿En qué margen se puede llegar? ¿Hasta qué margen se puede llegar? 44 pesos es nuestra estimación, ¿no? 44. 44 sigue siendo, pero si tuviéramos que, seguramente nosotros lo revisamos esto periódicamente y lo vayamos a hacer, posiblemente sea un poquito más, pero no mucho más que eso en el escenario que nos imaginamos, que es un escenario global que sigue este comportamiento, digamos, de camino hacia un menor crecimiento, con tasas de interés altas y con Estados Unidos poniendo como prioridad la inflación y con una China que no entra en una situación más compleja que la que nos estamos imaginando. En ese escenario, 44 y algo es el pronóstico que tenemos. Bien. Santiago, en este escenario de precios que han ido bajando, de algunos insumos que se mantienen, otros que han subido,
¿El productor qué margen tiene? ¿Cómo se mueve en este sentido? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Y respondémelo después de lo siguiente. Dale, perfecto. Vamos con... les decimos que UCU Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, inicia en agosto su MBA 3x3, modalidad intensiva de 3 días cada 3 semanas. Más información en uqbs.edu.uy. Ahora sí, Santiago. La respuesta a qué tiene que hacer el productor desde el lado nuestro de la empresa y lo que hacemos desde nuestra oficina en Salto, en Varela, en Calvás, en Jung, planificación. Como hemos venido hablando, hay tremenda incertidumbre en todo y estamos a un mes y poco de que comiencen las siembras de maíz y hay que planificarse, hay que tener los insumos en tiempo y forma, hay que tomar decisiones porque si no, no vamos a llegar en tiempo y forma. Las decisiones que hay que tomar, vuelvo a planificarse, a abastecerse en tiempo y forma. Tradicionalmente nosotros cuando hablamos de un negocio hablamos de precios, hablamos de logística, hablamos de financiación, le agregamos un cuarto eslabón que es la disponibilidad, creemos que va a haber problema de disponibilidad, y lo otro que puede hacer el productor es ser cada vez más eficiente en lo que hace internamente. Este movimiento de insumo nos ha hecho... Cada vez más precisión en área que se siembra. Cada vez más precisión, usar insumos más eficientes. Por ejemplo, este año nosotros hicimos una campaña fuerte de uso de fosforita, que siempre la teníamos más asociada a los predios ganaderos y la empezamos a usar en predios agrícolas, en predios arroceros, en predios lecheros. Es el fósforo más barato. En muchas situaciones de Uruguay es el fósforo más eficiente. Eso te lo digo como ejemplo. A nivel de Puentes Verdes también hemos hecho inclusión de leguminosas también para fijar nitrógeno en forma natural, que se capitaliza de gran manera en los cultivos en forma posterior. Hay varias acciones más de manejo, pero básicamente tenemos que planificarnos. Puede haber problemas de disponibilidad. Claro. Dame un segundo para redondear. Sí. Siempre hemos visto a lo largo de estos años de actividad que el productor que se planifica es el que anda mejor en cuanto a abastecimiento, en cuanto a resultados. Y para redondear esta idea, si no tomamos decisiones nosotros, las va a ir tomando el mercado. Eso creemos que es contundente y es así. Y la incertidumbre que vemos en el mercado, logramos ir tomando certezas en la medida que tomamos decisiones. ¿Los fertilizantes perdona Rafa, cómo están? Y bueno, los últimos días la urea retrocedió muy floja, volvió a los niveles del preconflicto, por decir un número en el eje de los $800. Y se está esperando... Pero más de ahí no va a bajar, ¿o sí? Y bueno, volvemos a lo mismo, parece barato, pero es históricamente muy alto. Claro. Y el mercado en realidad, por muchos factores, como es que se viene el invierno europeo, hay unas licitaciones de India por salir, China pone restricciones a las exportaciones, parecería que son factores que generarían un rebote, pero por ahora viene floja. Y el fósforo y potasio quedaron altos, entonces ahí tiene que haber un reacomodo, o sube el nitrógeno o bajan los otros, claro. Buscando la estabilidad natural. Sí. O sea, y se puede, el mercado está encontrando un sustituto a Rusia como proveedor de esos fertilizantes. O sea, ¿puede dar respuesta rápido o la dependencia de Rusia como proveedor importante a nivel global se va a mantener? Rusia como proveedor importante, importantísimo en nitrógeno y potasio. Y bueno, y el fósforo lo arrastró Rusia y la incertidumbre. Proveedores de nitrógeno hay por todos lados en el mundo. Pero bueno, el conflicto, la inestabilidad, tampoco es que Rusia no ha exportado. Hay fertilizante ruso entrando a Uruguay y entrando a otros lugares. Bueno, Brasil muchísimo. Va a Brasil. Brasil tiene un acuerdo. O sea, por eso también los precios después de la explosión y la especulación, empezó la realidad y los productos empiezan a llegar y los precios empezaron a racionalizar. Entonces, en realidad, Rusia ha estado en el mercado. Bien, sí, Gabriel. No, solamente un comentario. La impresión que uno tiene, o lo que uno lee, mejor dicho, es que el conflicto de Rusia y Ucrania parece entrar en una zona de estabilidad y parecería ser, no una idea loca,
que entremos en una suerte de armisticio en algún momento de este año, de manera tal de que estos fenómenos geopolíticos que han introducido tanta incertidumbre sobre algunos mercados de insumos podrían desaparecer. Y esa es parte de lo que yo creo que el mercado está recogiendo. O sea, el conflicto no escaló, las amenazas con que hubiera un uso de armas no convencionales no están arriba de la mesa, y parecería ser que Occidente ha dicho, bueno, si Ucrania está dispuesta a aceptar algún tipo de acuerdo con Rusia para consolidar un escenario, digamos, bélico como el que se está configurando en las últimas semanas, que es las zonas del Donbass en manos de Rusia, parece ser algo que Occidente acepta. Bueno, ese es un escenario que es menos incierto que el que teníamos en marzo-abril, digamos, donde en realidad nadie esperaba el conflicto bélico y cuando se manifestó, bueno, produjo eso sobre la urea o sobre otros cultivos. Entonces la impresión que uno tiene, insisto, esto no es un tema de mi especialidad, simplemente especulando lo que uno lee, es que el conflicto entró en una zona de cierto estancamiento y que no escalaría, y eso a los mercados le va a quitar esa presión adicional, que es la otra a la que son más tendencias de políticas macro o de evoluciones más de fundamento de las economías, ¿no? Rafa, eso estaría bueno, ¿no? Que fuera así. A mí me da la sensación que también puede ser que nos vamos a quedar con una guerra durante bastantes meses de aquí en adelante sin nadie... Eso forma parte de ese escenario. O sea, la guerra no escala, la guerra permanece, no, pero dijiste el armisticio, daño... digo, bueno, no, bueno, pero el daño está acotado, ¿no? El armisticio podría ser, bueno, este territorio se consolidó, o puede ser que mientras Ucrania decida defender su territorio, lo va a poder seguir haciendo. Pero, insisto, es un elemento muy especulativo. La impresión que uno tiene es que, sea con un tipo de acuerdo o sea con un tipo de una guerra estancada, el fenómeno de la sorpresa y el impacto sobre los precios y una escalada no parece ser lo más probable hoy, digamos. Entonces uno debería pensar que con ese escenario los precios de esos rubros deberían descomprimirse. Lo otro es que en este escenario tan cambiante y con tantos factores que te van determinando los rumbos de los mercados, la volatilidad es algo que ha llegado para quedarse, ¿no? Estamos acostumbrados en el marco de los mercados agropecuarios a subas y bajas importantes porque, bueno, una cosa que depende del clima siempre va a tener altibajos, pero la volatilidad parece que más aún, además, con cambio climático mediante, ¿no? Bueno, entre los conflictos geopolíticos y todo eso, la volatilidad, hay que acostumbrarse a eso. Y atado a eso que comentaba Rafa, que me parece interesante de la volatilidad, hay productores que se están adelantando ya, por ejemplo, a reservar para la próxima campaña de verano, o obviamente que si tenemos la certidumbre del precio bajando, cuesta calzarse en fertilizantes, por ejemplo, que es un insumo clave para muchas explotaciones. Sí, correcto. Es un poco a lo que me refería con la planificación. Si nosotros vemos los ingresos de fertilizante y de agroquímicos hoy a Uruguay, en volumen están muy por debajo de los del año pasado, por ejemplo, con áreas que crecen. Entonces, a eso íbamos, con que necesariamente tenemos que planificarnos, informarnos, tomar decisiones. Bueno, vamos por agroquímicos, esperamos por fertilizantes, esperamos por el nitrógeno, pero y va a haber problemas de abastecimiento. Ya está habiendo problemas de abastecimiento en varios herbicidas en cultivos de invierno, y de cara a verano es muy probable que suceda. Entonces, la planificación y saber dónde estamos parados y tener la disponibilidad cierta, creemos que forma gran parte en esa toma de decisiones que le recomendamos a los productores. Una ventaja que no dijo de la planificación es que te permite dormir más tranquilo también, ¿no? Eso es importante. Exacto. Bueno, no, es que... Dormir también es importante. Es que si no, como dijimos, es contundente. Si no tomamos nosotros las decisiones, las toma el mercado, no va a haber producto, o va a haber producto barato y tarde, que para un cultivo es lo peor que puede pasar. Invierta en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. El pasado jueves finalizó el remate número 250 de Plaza Rural. Les presentamos los promedios en el siguiente informe. Estos son los promedios del remate 250 de Plaza Rural.
Se destacaron las siguientes categorías. Promedio de terneros, $2,99. Novillos de 1 a 2 años, $2,76. Terneras, $2,79. Y vientres preñados hicieron un promedio de $1,071,78. Plaza Rural. Líderes en venta virtual de ganados desde el primer día. Pausa, la última del programa. Luego de la misma regresamos. Opa, opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Entramos al último bloque de esta mañana de Gente de Campo. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Santiago, quería preguntarte, los agroquímicos se fueron para arriba, bajaron, vuelven a subir un poquito, se estabiliza, ¿qué está pasando? Bueno, concretamente en el mercado de agroquímicos, desde fin de año hasta hace un mes y medio, hubo una baja, por mencionar, en el glifosato, que es el agroquímico más estrella, de un 20% más o menos. La guerra no incidió en nada, o sea, venía bajando y siguió bajando a pesar del conflicto. Y desde hace un mes vemos cierta estabilidad, mes y medio, la cual se está empezando a complejizar por los temas que mencionaron en la presentación y acá en el panel, de los problemas de COVID en China. Eso acarrea problemas logísticos. Entonces eso está haciendo que, si bien los precios no empiezan a subir, la parte logística de cuándo se cargan y los costos de flete sí empiezan a cambiar. Entonces empezamos en lo que decíamos antes. Tenemos algunas moléculas que se proponen cargar en septiembre-octubre que no llegan para el uso adecuado. Entonces, y eso también va a hacer que haya menos oferta interna y van a hacer subir los precios. Tenemos situaciones en estos días que nunca pasaba, empresas que cotizan FOB en vez de CIF, porque no saben cuánto va a costar el flete dentro de un mes de China a Uruguay. Entonces, ¿cuánto está un flete hoy, Santiago, desde China más o menos? Y hoy en un contenedor de 40 pies en el eje de los $14.000, que son precios muy altos para lo histórico, pero hoy no saben, porque dentro de un mes piensan que va a ser... Claro, porque además del petróleo no hay una... O sea, el vaivén es muy alto. Sí. Ahora ha bajado un poco más, pero lo que decía Rafa en la última semana, trepó un poquito de nuevo. Sí. Y eso marca también el precio del flete, sin duda. Entonces, te redondeo el tema de agroquímicos. No pensamos que haya una disparada porque suben los agroquímicos en China, pero sí va a haber problemas de... Nosotros creemos que el mercado va a estar abastecido justo, siempre está abastecido, pero puede haber problemas o diferencias de tiempo para el uso de las cosas, claro. Y eso es súper importante. Por eso vuelvo a lo anterior, planificación, asegurarse la disponibilidad, ser eficiente en el uso, todas esas cuestiones. Y le contesto un poco a Andrés, que había quedado colgado, si había productores tomando decisiones. Sí, hay muchos, y hablábamos con el economista Odone, hay muchos productores muy capacitados que están viendo esto y van tomando decisiones. No es algo ajeno a los clientes, es una conversación a diario, pero creemos que hay que seguir avanzando y volvemos, empezamos a darle certezas a todas estas incertidumbres que vemos arriba de la mesa. Gabriel, ¿cómo ves parado a Uruguay con esta negociación en el TLC y todo esto que se movió en la semana que pasó, digamos, con la cumbre del Mercosur y demás? ¿Cómo lo ves a Uruguay y qué expectativa de cara a este TLC? Bueno, en primer lugar, creo que Uruguay está, me parece, recorriendo el camino correcto, que implícitamente se venía haciendo de manera muy
cuidadosa y muy silenciosa desde hace tiempo, pero que este gobierno lo ha explicitado con mucha más claridad, que es asumir de que el Mercosur uno no puede irse de él, pero al mismo tiempo es un corsé y por lo tanto hay que buscar la manera de avanzar con acuerdos con terceros y en particular parece tener sentido que con nuestro principal socio comercial haya ganado una oportunidad, o sea que uno no pueda decir otra cosa que no ve con buenos ojos el hecho de que el país esté pensando cómo se abre más y cómo se integra más a otros mercados. Con las precauciones que hay que tener por los efectos colaterales que un tratado de estas características puede tener desde el punto de vista económico, por sectores que podrían verse afectados, de manera tal de tener bien cuantificados ganadores, perdedores y de qué manera se va a compensar a los que sean perdedores, de manera tal de evitar una situación de adaptación de colapso. Pero todas las experiencias de Uruguay del pasado de irse abriendo, primero con el PEC el Cauce, luego con el Mercosur, han mostrado una tendencia favorable para un país pequeño que no tiene mercado interno. Acá hay una dimensión que yo tampoco soy un experto para ello, pero solamente la pongo arriba de la mesa, que no hay que perder de vista, que es la dimensión geopolítica, digamos, ¿no? O sea, un acuerdo de estas características con China tiene enormes ventajas, tiene mucho sentido desde el punto de vista comercial, pero no debemos perder de vista que nosotros pertenecemos al área de influencia de Estados Unidos y que además al Mercosur, por distintas razones, un acuerdo de estas características le puede hacer ruido, como lo estamos viendo en la cumbre. Por lo tanto, Uruguay tiene que moverse, como lo está haciendo, creo yo, con mucho cuidado en términos de defender sus intereses y avanzar en defender sus intereses comerciales, pero al mismo tiempo no perder de vista que hay todo un capítulo de tipo geopolítico al cual uno no puede dejar de prestar atención. Finalmente China no es una potencia relevante hasta ahora desde el punto de vista político en nuestra área de influencia y un avance en el Atlántico en particular, sí en el Pacífico, o sea que un avance en esta dirección supondría una cabecera de puente para una potencia tan importante en el Atlántico y eso constituye un cambio de las reglas de juego que seguramente nos van a proponer muchos desafíos que no es que haya que rehuirlos, pero hay que pensar muy bien cómo uno se mueve en esto para balancear estas dos cosas, lo comercial y económico con lo político o geopolítico a nivel internacional. Sí, Rafa. Sí, otra cosa, yo me quedaba algo que me parece que es interesante tener en cuenta sobre la suba de los precios de las materias primas y fundamentalmente de los alimentos, como estamos hablando, y su impacto en la inflación y las medidas de política que eso está llevando a que se tomen en varios países importadores, algunas que seguramente además van a ser permanentes, por ejemplo, el hecho de que la Unión Europea acepte más organismos genéticamente modificados, ¿no? De alguna manera, cierto sinceramiento, es claramente una barrera no arancelaria impuesta por los europeos y que, bueno, ante la necesidad de asegurarse un mayor volumen de alimentos, permite ese tipo de eventos que antes no lo permitían. Y otros países, caso de Corea, que ahora no le redujo el arancel a cero a 100.000 toneladas de carne vacuna, 50.000 toneladas de carne porcina. 10.000 de lácteos. 10.000 de lácteos. Y 10.000 de lácteos también. Bueno, se pueden dar algunas oportunidades, algunas que podrán ser permanentes, otras coyunturales, como parecen ser estas de Corea, pero bueno, se pueden generar oportunidades comerciales. Bien, estamos llegando al final. En definitiva, sí, llegamos al pico máximo y se está buscando un nuevo equilibrio de los commodities. Yo diría que no hay razones de fundamentos que no sean específicas de los mercados para que los commodities tengan un raya al alza. Claro. Más bien, la tendencia debería ser bajista, salvo que en mercados específicos haya fenómenos específicos, fenómenos de balance de stocks, o fenómenos sanitarios, o alguna... Sin ser eso, las condiciones económicas lo que nos dicen es los precios no deberían seguir subiendo en los próximos meses. Les vamos a obsequiar de cuchillos del Uruguay Lorenzi, cuchillería y platería criolla, que está allí en Avenida Garzón, cerquita de la Facultad de Agronomía. Les vamos a obsequiar justamente un cuchillo. Santiago, vamos a sacarlo para que lo puedan... Para que lo veas. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes. Gabriel, para disfrutar de un asadito el domingo. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a los cuatro por estar. Nosotros nos vamos. Nos reencontramos el próximo domingo, aquí a las 8 de la mañana, con más gente de campo por la pantalla de la tele y también por AM970 Radio Universal. Que pasen ustedes muy bien.
fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.